Comenzamos ni más ni menos con Yelenis Reina conversando sobre un nuevo estudio, el octavo, del Departamento del Director de Estrategias del Observatorio Cubano de Derechos, y es un estudio sobre derechos sociales dentro de Cuba. Se va a sorprender con las cifras. Voy a conversar con Yaxi Cires, director del Departamento y el Observatorio de Estrategias Cubano de Derechos Humanos, y me va a explicar el contenido de ese estudio, de esas encuestas, que fueron muchas para llegar a este resultado. Nos acompaña desde Ciudad de Panamá. Yaxi, bienvenidos a Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Muchas gracias, Yaneli, por la invitación. Es un gusto que nos vean tus seguidores y nada, compartir los resultados, evidentemente, de este estudio, que ya es el octavo, por cierto, ya es el octavo, y eso nos permite ir asegurando determinadas tendencias con respecto a la situación de los derechos sociales, a la situación de pobreza que hay en Cuba. Y sí, hay una situación que es gravísima, que lo saben las personas que nos están viendo, pero Sí, antes de lo ven darte todos los días, lo vemos efectivamente, todos los días en las denuncias de redes sociales, pero cuando miramos las cifras de este estudio, del octavo estudio del Departamento de Derechos, este estudio sobre derechos sociales dentro de Cuba, del director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos, sorprende, porque en Cuba los apagones ya superan al hambre como la mayor preocupación. sí, Según este estudio, ya las efectivamente. personas no están tan preocupadas por comer, sino porque no les quiten la corriente. El 89% vive en extrema pobreza, el 92% rechaza tajantemente el régimen de La Habana. Es impresionante, cuéntame un poco cómo fue que lograron estas cifras. Mira, este estudio o este reporte se hace en base a encuestas que se hacen a pie de calle. Se le pregunta a una muestra representativa de la población cubana, en este caso a más de 1.300 cubanos y cubanas, se les pregunta sobre diferentes cuestiones de su vida diaria. Intentamos no entrar en temas muy polémicos o muy políticos porque ya sabes lo complicado que es hacer un estudio de este tipo en Cuba. Y la gente siempre está abierta a comentar sobre su realidad. Se logró hacer en todas las provincias, en bastantes municipios, hombres, mujeres y diferentes franjas de edades. Y el resultado, yo diría que el gran titular de este octavo informe es precisamente que la pobreza extrema en Cuba se encuentra en el 89% de las familias. Es decir, la gran mayoría de la población cubana vive en la extrema pobreza. Y a ese resultado hemos llegado a partir de una pregunta que le planteamos a la gente, que era cuántos eran los ingresos que recibían en su hogar al mes. Y eso lo tiramos contra los estándares internacionales establecidos, por ejemplo, por el Banco Mundial, que dice que una persona para vivir o sea, no vivir en la extrema pobreza tiene que ganar al menos Al 1.90 menos. dólares. 1.90 dólares. ¿Al día Pero sí, o al al día. mes? Sí. Ese estándar Al ha día. sido ya superado. Nosotros lo hemos congelado, porque si no, toda la población cubana estaría en la extrema pobreza. Pero el 89% de las personas encuestadas viven con menos de 1.90 dólares al día. Eso es una barbaridad. Posiblemente sea el país más pobre o con mayor pobreza extrema en América Latina. Ahora, Increíble. Hay sí, otras cifras, las principales preocupaciones. Yaxis, la cuéntame. principal es, esa pregunta la venimos haciendo desde hace años y venimos dando un seguimiento importante. Mira, esta es la primera vez en que el tema de los apagones le llevó en primer lugar a la crisis alimentaria, es decir, a la hambruna. Es cierto que separado solo por un punto, pero es muy interesante. Al final, uno, porque es evidente que la crisis de la electricidad en Cuba en estos meses ha llegado a unos niveles tremendos. Y dos, porque la crisis alimentaria tiene una influencia sobre las demás crisis. Porque si no tienes electricidad y conseguiste un poquito de comida
y que quieres guardar algo para mañana, se te echa a perder. Y eso lo saben las personas que nos están viendo desde Cuba, las amas de casa, el problema que hay para conseguir un plato de comida y que después se te echa a perder porque no hay electricidad. También las afectaciones que eso tiene en otros elementos como el tema del agua, como el tema de desarrollar una vida digna. No obstante, hay que decir que en primer lugar los apagones, en segundo lugar la crisis alimentaria y después la inflación, los bajos salarios El costo y, de vida. claro, el costo de la vida, que es tremendo, y después el problema de la salud pública y del difícil acceso a las medicinas. Ahora, esto se recrudece no solamente por la gran crisis que se vive dentro de Cuba y el mal manejo del régimen para poder gestionar esta gran crisis que ya no abarca solamente la parte alimenticia, sino ya pues está sumida dentro de lo que ellos llamaban el gran bastión. La primera potencia médica del mundo pues era cubana. Es ahora no creo que ni potencia, porque no existen medicamentos para tratar la manera de quitar una fiebre. No existen medicamentos básicos como para que alguien pueda decir me subió la presión debido a que falta la corriente, a que falta el agua y me pueda tomar un tratamiento para bajar la presión. No existe nada. Pero lejos de todo esto, yo le quería preguntar, ¿este tipo de crisis se genera o se agudiza en los últimos tiempos debido a este mal manejo con las MIPYMES que le han dado todo el valor al dólar y la moneda nacional pues lo ha perdido y no puedes hacer nada con moneda nacional? No hay un mercado que esté abastecido que puedas comprar en moneda nacional. Mira, yo creo que es muy interesante tu pregunta. Yo creo que hay muchas causas, pero yo le asigno mayor importancia a las causas estructurales. Es un sistema que no funciona, un sistema que no cree en la libertad del emprendimiento, no cree en el derecho de propiedad. Son elementos que son fundamentales para que un país genere prosperidad económica. No hay derechos sociales si no hay prosperidad económica y esas causas son las fundamentales. ¿Qué pasa? Que en otros momentos el régimen cubano había encontrado un mecenas. Por ejemplo, cuando ocurre el periodo especial, llega Venezuela y Venezuela se convierte en ese salvavidas del Sí. régimen cubano. Pero en este momento eso no existe. Entonces yo creo que las causas estructurales, la acumulación de crisis, también ten en cuenta eso, todas estas son crisis acumuladas por décadas. El sistema de Por más de electricidad, 60 años. claro, el sistema de electricidad no se ha dañado de un día a otro. La inversión que se necesita, la gente habla de 10.000 millones de dólares y ese problema no se generó de ahora para ahorita. Son crisis estructurales, son crisis acumuladas y también son crisis provocadas por las prioridades. Cuando uno estudia, cuando uno analiza los datos de la inversión nacional en Cuba, ya ves que la mayoría de la inversión se va para sectores relacionados con Gaesa. En cambio, no invierten dinero en sectores que preocupa a la gente, que tiene que ver con la comida, que tiene que ver con la vivienda, con el acceso al agua, la electricidad. Entonces, problemas estructurales, problemas de crisis acumuladas y prioridades que no son las correctas en este momento que está viviendo el pueblo cubano. No, y convertir en ilegal la subsistencia, como yo le Ah, digo, porque el campesino que tiene para sembrar y tiene y recoge ciertos y determinados productos, ya sean vegetales, sea la cebolla, un poquito de arroz que siembre, no lo puede vender porque lo multan, porque es ilegal, tiene que ser a través del gobierno y ese campesino entonces pues le vende al gobierno para que entonces puedan abastecer supuestamente los mercados, pero a ese campesino no le pagan, Yaxis. Entonces es un exacto. círculo vicioso, igual que no pagan ningún tipo de crédito que piden en el extranjero y por eso hay muchas personas como la propia Rusia que ya no quiere darle ningún tipo de nada y le dice, si quieres comprar, pues compra. Ahora, siguiendo el curso de tu estudio y de estas cifras que estremecen porque uno las ve, pero cuando te las ponen en números, pues ya entran en contexto. 7 de cada 10 personas han dejado de hacer comidas por falta de dinero o alimentos. 8 de cada 10
son mayores de 61 años. El Sí, 12% hablábamos de las medicinas. No consigue medicinas por costo, el 13% por la escasez. El 3% obtiene medicamentos en farmacias estatales. 8 de cada 10 sobreviven en condiciones de subsistencia. Y es sí. por eso que esto llega al punto de que hay un 89% de cubanos que viven en pobreza extrema. Hablemos ahora de la migración. Antes, en mi época, yo vivía en Cuba, si querías salir del país no se decía y hasta lo negabas. ¿Tú te irías del país algún día? No, jamás. Y eso estaba ahí, ese bichito estaba ahí, pero uno no lo decía. Y es impresionante como el 78%, según este octavo estudio de derechos sociales, está diciendo que quiere migrar y lo dice a todo pulmón. Exacto, sí, mira, nosotros es cierto que pusimos 3 preguntas, porque hay gente que todavía sigue con eso, aunque está el bichito, como tú dices, está ahí, pero hicimos 3 preguntas. Y era, te dábamos la posibilidad a la persona encuestada de decir: "Sí, yo mismo". Sí, yo mismo y alguien que conozco, o simplemente la tercera opción, alguien que conozco. Vale, entonces la intención de emigrar, tanto de los que dijeron que sí, ellos mismos, o personas que conocen, llega al 78% y es altísima, es altísima. La Sí, intención de emigrar totalmente. directa, la directa, es decir, el que dice sí, yo mismo, es de un 42%. Pero cuando analizas, por ejemplo, esta pregunta por la franja de edad, en el caso de la gente joven, la intención directa es por encima del 60%, la de que los que dicen sí, Todos. yo mismo o yo y alguien que conozco, o sea, los que se incluyen, es altísima, es altísima. Y de luego, esto es reflejo de la grave situación que hay, de la falta de esperanza en un cambio, en que el régimen cubano sea capaz de mejorar las cosas. Y ese es el resultado directo. Y una cosa, cuando le preguntas después a la gente, le preguntamos, bueno, ¿y para dónde quieres ir? El 30% dijo que para Estados Unidos, pero, una cosa que nos impactó mucho cuando estudiamos los resultados, el 34% dijo que para cualquier parte, es decir, para Haití, A para donde Congo, sea. a donde sea, para cualquier parte. Entonces, esto es reflejo del estado de desesperanza y de desesperación que tiene la gente. Si uno, sí, Es muy claro, triste porque ya reconocer que hay un problema y que no hay solución, sí, desde el que tuvo luz larga y quería y soñaba con hacer y desarrollarse y tener, y que sabe que algunos se lo quitaron, a otros pues no lo pudieron construir. En mi caso, yo no heredé nada, yo no, sencillamente mi generación no podía construir y esta generación no puede tener nada construido, es decir, la que está ahí dentro. Y es muy triste que tú no puedas soñar dentro de tu país, en el país que te vio nacer, y que no hayan esperanzas en un país que te vio nacer. Y es por eso que estas cifras son mencionadas de ciertas y determinadas personas en varias provincias. No es una sí. encuesta que tuvo mayor alcance porque, como acabas de decir, no es tan fácil que todo el mundo te responda a todas esas preguntas así a como que, ok, te lo digo porque sí, a ver, fírmame. Tampoco, porque si ahora mismo te responden estas preguntas frente a una cámara, hay temor, porque al día siguiente te buscan y te arrestan y te pueden realizar un juicio y están amenazados de que lo pueden detener entre 5 y 6 años en prisión. ¿Quiénes podrían, estas personas que están realizando, y no quiero que las identifique, quienes realizan estas encuestas dentro de Cuba, están desarrollando este tema todo el tiempo, están entrenados, son personas que conocen cómo se realizan estas encuestas? Yo te diría que son personas profesionales, es gente que no va en plan de activismo, no van con un pullover, con una consigna,
es gente muy profesional y muy prudente. Y una forma de comprobar el buen trabajo que ellos realizan es precisamente que muchas de estas variables que analizamos y que recogemos en este informe ya van trazando una trayectoria, una línea coherente Claro. en el tiempo. Es lo que te puedo decir. Y Es claro, la octava encuesta, el octavo estudio. Me imagino el que ya octavo hayan estudio. tomado experiencia en ello y que las personas Sí. también ya confían en hacer la encuesta. Los grupos más afectados, ¿cuáles podríamos mencionar dentro de Mira, Cuba? sí, esto es gravísimo. Mira, la pobreza en Cuba, tú lo sabes, es generalizada, pero si le queremos poner un rostro a la persona pobre de Cuba, es el de un anciano, es el de un adulto mayor. Por eso cuando le preguntamos a la gente, ¿cuál es el sector más perjudicado por la crisis? En primer lugar, los adultos mayores. En segundo lugar, la gente que no recibe remesa. Y en tercer lugar, algo de lo que se habla poco, la gente que no tiene empleo, que en Cuba llega al 12% de la población, aunque el régimen lo niega. Entonces, pero resumiendo, si el rostro de la pobreza en Cuba es el rostro de un adulto mayor, que paradójicamente, o irónicamente, o como querramos decir, fue la gente que construyó o que ayudó a construir la mal llamada revolución, que es la gente que hoy es más abandonada. No solo en la percepción, cuando uno pregunta, ¿cuál es el sector más perjudicado? Tú estás diciendo tu percepción. No, cuando analizamos los datos, si 7 de cada 10 cubanos tuvo que dejar de hacer una comida, en el caso de los adultos mayores llega al 8 de cada 10. 8. Si la pobreza está en 89% para el conjunto de los cubanos, en el caso de los adultos mayores supera el 90%. Son los que viven en casas en mayor peligro de derrumbe, son los que menos remesas reciben, los que más dificultades tienen para conseguir medicamentos y agua. Es terrible la situación de los adultos mayores en Cuba, precisamente los que, repito, los que ayudaron a construir la revolución. Son aquellos que creyeron en eso, son aquellos que Sí, pensaron que iba a haber un cambio y todavía lo están esperando y no lo van a poder ver porque ya están bastante mayores. Hay 14% de personas mayores de 70 años que sigue trabajando después de jubilarse, según estas sí. encuestas. Gravísimo. No hace tanto nosotros en nuestras redes que todos los días ponemos cantidad de videos y de denuncias que nos manda la gente, publicamos de un señor de mayor de 60 y pico de años que se dedicaba al visitaxi. Entonces, con el sol, Manejando el un calor, visitaxi. sí, hay muchos mayores que algún día sería bueno hacer un estudio o una pieza sobre eso, sobre los adultos mayores que se dedican a hacer visitaxi. Y al hombre le dio un infarto y se murió, se quedó muertecito allí eso fue en Camagüey. Dios. Eso nosotros lo sacamos. Pero historias como estas, hay cantidad de gente que está que en edad de jubilación, incluso mayores de 70 años, que tienen que seguir trabajando porque en Cuba comer, llevar un plato de comida es un acto heroico y mucha gente ha tenido Una gran que seguir hazaña. trabajando para eso. Es gravísimo. Sí, y es que la juventud, como no confía en ese régimen, que es una de las primeras que no confía en ese régimen, pues dijo, ¿para qué estudiar? ¿Para qué graduarme de algo? Si cuando trabaje no va a ser el dinero suficiente para yo traerle Ah, dinero a la casa. La juventud se dedica a una especie de trabajo que se le llama resolver, que sí, salen a la calle a ver qué compran para revender, cómo pueden ellos soñar, porque la edad joven es para soñar. Un joven en Cuba es laborioso, es responsable, hay mucho sentido de la responsabilidad en el desarrollo de un joven dentro de claro, Cuba, pero ahora mismo esta generación, ese desarrollo de responsabilidad lo tiene casi tirado por la borda. Y son los padres mayores, son los abuelos, los que han quedado allí, los que han tomado esa determinación de dirección, de administración de esa familia para poderles llevar un plato de comida y son los que menos fuerzas pues van teniendo. Ahora, sí. la opinión sobre el gobierno, háblame Mm. qué fue lo que arrojó este estudio. Mira,
nosotros le preguntamos a la gente para que evaluara la gestión económica y social del gobierno o del régimen, como quiera cada uno decir, y la opinión negativa, la desaprobación llegó hasta el 92%. El año pasado fue del 91%, están en el mismo orden, 92%. Solamente tiene una evaluación positiva de la gestión de régimen el 5%. Pero mira, un dato interesante que tiene que ver con esto que decías de la gente joven. La gente más crítica, más dura evaluando al régimen es la gente joven. Por ejemplo, si el 5%, el aprobado del régimen, es solamente del 5%, en el caso de la gente más joven es del 3%. Si ya el 5 es poco de aprobación del régimen, imagínate el 3% en la gente joven. Es un régimen que ha fracasado en lo político, lo económico y lo social. Y por tanto, esta evaluación es completamente lógica. Si en Cuba, yo lo aseguro, si en Cuba, porque hay gente que le da miedo, que no Claro. confía en la misma población, pero yo diría, si en Cuba mañana se hiciera un plebiscito o algo consultando a la gente, los Elecciones responsables libres. ¿eh? Elecciones libres. Elecciones libres, por ejemplo. Bueno, yo no quería poner tanto, pero toda esta gente responsable de todo este desastre que hay en Cuba ya no estarían. No estarían, porque Estas cifras lo efectivamente, determinan, porque el 3.39% de que los jóvenes digan de 18 a 30 años a mí me dan dos cosas. Una, están en edad escolar, están estudiando en una universidad, y dos, pues están integrados a esa sociedad en alguna rama profesional, como es el caso de la medicina, quizás, o estén trabajando en el gobierno, porque hay más plazas dentro del gobierno en Cuba que en la misma capa social o en la misma capa de sí, desarrollo económico dentro de Cuba. Tienen más represores contratados que empleados en una bodega. Entonces, es muy fácil percibir, tratar de valorar que el 3.39% son personas jóvenes que están involucradas con el régimen. De las remesas, ¿qué porcentaje de hogares reciben remesas y cuáles no? sí, aquí ha habido una variación que mucha gente nos pregunta por qué interpretamos esto. Bueno, las remesas se ubican en torno al 37% de los hogares. El año pasado estuvo en un 24%. Entonces, lo que vemos es un aumento muy importante regresando a los niveles de 2022. Nosotros nos preguntamos a qué se debía esto. Nosotros lo que damos es una interpretación como la puedes tener tú o cualquiera. Y es que en gran medida con el cierre de fronteras y las dificultades que hay para emigrar, la gente ha comenzado otra vez a mandarle remesas al familiar dentro de Cuba, porque hace unos años ese dinero iba principalmente para ahorrar, para poder sacar al familiar. Sí. Esa es, esa es una de las interpretaciones. También puede ser que hemos hecho mucho énfasis en las tres modalidades o grandes modalidades de remesas, que son los paquetes estos de comida, los combos estos de comida, el envío de dinero, que es el de siempre, y también las recargas. Porque yo creo que creemos que las recargas hay que considerarlas como una forma también de remesa. De Ahora, ayuda. efectivamente, de ayuda. De hecho, había gente, yo no sé si todavía se puede hacer, pero que ha monetizado, convertía el saldo en dinero. Ahora, hay que Lo tener en conozco, cuenta, conozco la fórmula. pues mira, pero hay que tener en cuenta Fue una parte de cosa, un reportaje que pude ver y es también impresionante, pero es que el cubano lo inventa todo. sí, 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 Le reponían el dinero y yo creo que por eso cambió la manera en que Texas ahora está operando este tipo de paquetes y es para que las personas pues de a pie no tuvieran ingresos por esta vía, porque el familiar te ponía la remesa, y discúlpame que te interrumpa en ese tema, pero es válido aclarar, sí, y sí. estas personas pues revendían estos minutos y le sacaban dinero de cierto modo. Tu familiar te mandaba minutos, pero tú luego de esos minutos hacías dólares.
Y era una manera de subsistir, y yo creo que por eso Etexa también pues, puso el freno haciendo esta fórmula ahora griega, porque no la acabo de entender cómo tú pones una remesa que uno cree que está poniendo $100 para que puedan acceder al teléfono y a todo su servicio, y no. Es una parte para hablar y otra parte para mandar audios y otra parte para datas, para leer, leer mensajes o ver videos. Te regulan todo. Pero bueno, Claro. sigamos hablando de las remesas y el porcentaje. Sí, bueno, que lo que te decía eso, que claro, dentro de ese 37% que nos dijo que recibió remesa, están también las recargas telefónicas. Porque de hecho también preguntamos qué tipo de remesa era el que recibía la gente. Y estaba muy parejo los tipos de remesa. Gente que recibía dinero, gente que recibía recargas y los famosos paquetes. Lo que quiero decir es que no podemos creer que todo el que recibe remesa recibe miles de dólares o cientos de dólares. No, no. La mayoría de la gente que recibe muy poco y de manera esporádica. Por eso en este estudio, en el octavo, Yaneli, no lo preguntamos, pero en el anterior sí. O sea, sí extrajimos datos que era cómo ayudaba la remesa a la familia. Y desde luego, las remesas son muy importantes, pero de ese 89% de familias en la extrema pobreza, la mayoría también recibe remesa. Es decir, que recibir remesa en Cuba, en las condiciones actuales, no es como para tirar fuegos artificiales. Porque de hecho hay gente que recibe remesas y no tiene dónde conseguir comida. Entonces, la situación es gravísima, pero desde luego sí hay que reconocer y hay que decirlo, que las remesas son muy importantes para mucha gente. Hay gente que sobrevive gracias a las remesas, que también son expresión de la solidaridad del exilio cubano frente a un régimen que da lecciones de moral y habla de embargos y de bloqueos, pero que en realidad lo que siempre tiene una mentalidad extractiva de todos los recursos que entran al país, incluido las remesas familiares. Al punto que Bruno Rodríguez Parrilla acaba de mencionar y decir, antes desde dentro se decía, no hay necesidad de irse. El que se va es gusano. El que sale del país es un anticomunista. Pues escuché recientemente a Bruno Rodríguez Parrilla decir que es lamentable de cómo el gobierno de Estados Unidos de Donald Trump haya negado la entrada a las personas que entraron de manera ilegal, cubanos que entraron por el CBP-1, que cómo no los van a querer allí. Es decir, está calificando de héroes, de libertadores de Cuba, a las personas que desertaron. Ahora, en esta época, esos desertores te hacen falta porque hacen falta que le mande remesa a su familia y que se siga moviendo el dólar dentro de Cuba. Es un gobierno que realmente no tiene una imagen, de moral para decirles a todas esas personas que se han ido a estas alturas, ya no eres anticomunista. Ahora me está doliendo porque te van a regresar y no voy a tener esa remesa. Es un gobierno que no tiene ni pies ni cabezas y que encontrarlo le va a costar muchísimo, y que yo creo que toda esa crisis pues está impulsando ese malestar constante en las Sí, calles sí. y la falta de corriente, como es el caso que las personas prefieren estar con corriente a no comer. Esas protestas constantes por la falta de corriente, por la falta de alimentos, por la falta de agua, De agua. algún día va a tener un desenlace final, porque no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Yaxi Cires, te agradezco que me hayas dado la oportunidad de conocer de primera mano el resultado de estas encuestas, que no es la primera, es la octava, y la metodología pues es profesional, como se ha explicado. Muchas personas siempre cuestionan, ¿y de dónde salen los Mm, números? Hay muchas personas claro, demasiado dudosas con todo, pero cuando se hace con este tipo de metodología que se puede probar, claro. pues ahí está, es la octava. ¿Algo más que quieras agregar, Yaxi Cires? No, simplemente agradecerte. El objetivo de estas encuestas es sacar a la luz, tanto para los cubanos, pero también para la gente de afuera. Son muchos años, décadas de propaganda del régimen vendiéndose
como el paraíso de los derechos sociales, y en base a eso, o apoyándose en eso, suprimiendo libertades políticas y civiles, y hoy vemos que no hay ni libertades políticas y civiles, ni derechos sociales, y la población vive en la extrema pobreza. Así que nada, solamente agradecerte por este espacio para dar a conocer nuestro estudio, y nada, esperamos seguir viéndonos. Te agradezco. En cuanto tengas el próximo estudio, pues estás más que invitado. Yaxis Cires, director de estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, gracias una vez más. Es algo que hay que tener al tanto. La misma Cuba no está tan informada sobre estos números y quizás esto le dé un poco de valor para poderse enfrentar con una verdad oculta de 66 años de edad. Gracias, Yaxis.